La fe también se define como la confianza y la creencia en las promesas Amén. y la obra de Dios. Y la fe viva en la obra de Dios se manifiesta en acciones. Amén. Acciones como el amor, la obediencia y el servicio al prójimo. Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a Somos la Obra, un programa donde hablamos del llamado que tenemos en el Señor y la importancia de cumplirlo. Y en el día de hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa para ti tener fe en el trabajo del Señor aun cuando no vemos resultados? Sigue pendiente para que así puedas escuchar la respuesta durante este programa. Te recuerdo que si no nos sigues en nuestras plataformas de Facebook y YouTube como Somos la Hora el podcast, que nos siga. Así me gustaría darle el tiempo a la hermana Abigail para que sea ella quien nos vaya comenzando con la base bíblica de este programa, que está titulado Una fe viva es una fe que trabaja. Amén. Nuestra base, Dios les bendiga. Primeramente, nuestra base se encuentra en Hebreos 11:1, muy conocido. Amén. Le voy a pedir que lo busquemos si no lo tienen todavía. Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Sabemos que a veces en la obra de Dios muchas veces la obra de Dios no se ve con los ojos naturales, ¿verdad? Necesitamos esos ojos de la fe. La fe nos permite, ¿verdad?, nosotros seguir hacia adelante aun cuando no vemos resultado, no vemos respuesta tal vez. Los ojos de la fe es lo que nos ayuda a nosotros poder confiar y para nosotros poder seguir trabajando y seguir adelante, ¿verdad?, en medio de esa prueba. Se podría decir que la fe es como un motor que nos impulsa a seguir adelante aun cuando no vemos un resultado. Amén. Amén. Como bien sabemos que la fe es un don de Dios que ayuda al creyente a vivir una vida conforme a los principios cristianos, ¿no? Amén. Y esto es la evidencia para vivir una fe viva y una fe genuina. Amén. Amén. La fe también se define como la confianza y la creencia en las promesas Amén. y la obra de Dios. Y la fe viva en la obra de Dios se manifiesta en acciones. Amén. Acciones como el amor, la obediencia y el servicio al prójimo. Y un ejemplo de esta fe viva, del servicio en la obra de Dios, yo creo que nos podría así que comentar el hermano Enrique como en su testimonio, ya que él fungió de líder por un largo periodo de tiempo Amén. con los jóvenes. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos los que están en sintonía, ¿verdad? Amén. Sí, como dijo nuestro hermano Noé, ¿verdad? Tuve el privilegio de llegar a esta congregación. En primero yo no venía con esa necesidad que digamos de obtener una posición o obtener un privilegio, sino que como Amén. todos venimos un día, ¿verdad?, necesitados del Señor. Amén. Entonces cuando llegamos a esta congregación, escuchamos la palabra de Dios, la palabra obra en nuestra vida y entonces podemos poner la palabra en acción, todo lo que se nos da, se nos predica, como es nuestra pastora, nos da las prédicas todos los domingos, entre semana, uno viene, ¿verdad? Entonces yo venía con esa expectativa de poder aprender la palabra, entender más de la palabra de Dios. Y tuve el privilegio de poder dirigir los jóvenes por Amén. 2 años. Tuve muchas experiencias, tanto como jóvenes que venían por primera vez a la iglesia, jóvenes que ya eran activos por muchos años, entonces tuve esas experiencias. Yo recuerdo cuando venía un joven, yo tenía que ir a buscar la dirección de Dios, cómo lidiar con ese joven para no lastimarlo con palabras o para no ofenderlo, porque todos Amén. sabemos que los jóvenes que vienen afuera siempre vienen con una herida, vienen con necesidades de una consolación. Entonces, si nosotros no pedimos la dirección a Dios, nosotros podemos ofenderlos sin darnos cuenta, ¿verdad? Cuántas personas han sido ofendidas por otros
podemos decir a hermanos de la iglesia, aunque ellos no se dan cuenta, pero ellos ofenden con una palabra. Entonces es necesario eso, pedir a Dios, buscar la dirección, primeramente antes de hablar con ese joven, para que Dios pueda hacer esa obra en la vida de él, de tener un cambio. Porque si nosotros vamos a ir con nuestra fuerza sin pedir dirección a Dios, podemos usar palabras propias, pero quizás esa palabra no va a hacer efecto. Entonces es necesario orar, pedirle a Dios para que Dios nos ayude para que haya un crecimiento entre los jóvenes, haya un despertar entre todos y usar la fe como dijo nuestro hermano Noé, porque quizás mi anhelo es ver una cantidad de jóvenes, de 50 jóvenes, pero ¿de qué sirve si cada quien va a hacer lo que se le plazca? Entonces yo tengo que pedir a Dios que sea Dios ayudándome para que todos los jóvenes podamos tener una misma visión, ¿verdad? Que es alcanzar a más jóvenes. Pero para hacer eso hay que pedirle la dirección a Dios, creer en lo que Dios va a hacer y tener esa fe, usar esa fe para que todos los jóvenes podamos trabajar juntos. Eso fue mi experiencia con toda la juventud de esta congregación, y gloria a Dios, ¿verdad? Que muchos de los jóvenes aún permanecemos, aún seguimos a pesar de pruebas, porque pruebas siempre vendrán en las vidas de cada joven, ¿verdad? Amén. Bueno, Enrique, me gustaría preguntarte una pregunta en continuación a lo que acabas de contarnos. ¿Se podría decir que el trabajo al que tú te enfrentaste es parecido tal vez al de un misionero o un pastor que no sabían lo que iban a hacer o que tenían miedo, un trabajo que pues se podía ver un poco retante? No, algún momento tú quisiste rendirte o tirar la toalla, pero la fe te sostuvo. Y si es así, pues ¿cómo lo hizo? Sí, claro, como bien te decía, ¿verdad? Cuando uno asume una responsabilidad de este cargo, ¿verdad? Una necesidad, un privilegio para nosotros, primeramente para mí. Entonces, quizás al asumir este cargo, yo primero tuve miedo, porque como les decía anteriormente, yo no venía con ese deseo de obtener un privilegio, sino que yo venía a buscar de Dios, a conocer más de Dios, pero Dios sabe hacer las cosas. Entonces, conforme la palabra, cada vez que escuchábamos la palabra, que nosotros somos el instrumento que Dios puede usar. Claro, bien, somos llamados para llevar esta palabra, ¿verdad? Pero no hay que tener esa expectativa, digamos, de ir a otras naciones primero llevando esta palabra, sino que desde aquí, desde la congregación, podemos empezar, ya sea barriendo, ya sea limpiando, ya sea trabajo para Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando asumí ese cargo, claro que sí, quizás pasó meses, días o como asumí por 2 años, pasaron años. Entonces llegaban esos momentos cuando yo decía, creo que no voy a poder terminar. No voy a poder porque es mucha responsabilidad y los jóvenes así, y qué tal si por mi culpa un joven se va a descargar o así. Pero bien entendía también de la palabra que el Señor es el que ayuda a uno. El Señor es el que capacita a uno. Un trabajo que te entregan, si tú te encomiendas en las manos de Dios, el Señor es el que te ayuda a hacer esa labor. Entonces, si lo haces con tu fuerza, o lo quieres hacer con tu fuerza sin la ayuda de Dios, pues yo sé que no vamos a poder. Vamos a fracasar fácilmente. Pero con la ayuda de Dios y sin perder la fe, podemos triunfar. Claro, Amén. uno tiene que tener fe de que Dios está trabajando con uno. Amén. En medio del servicio, ¿no? Sí, porque bien dice la palabra también que cuando Dios te pasa por un momento difícil, por una prueba, es porque Dios quiere que uses la fe. Él quiere ver cómo vas a usar la fe para salir de esa prueba, porque Dios no le da una prueba a sus hijos que ellos no puedan aguantar, Amén. Resolver. Entonces, cuando Dios nos pasa por una prueba, Él quiere que nosotros empecemos a trabajar con nuestra fe. Me gustó mucho que dijiste ahí, que, ¿sabes? Dios no nos va a llamar, Dios no nos va a poner un cargo por delante y luego nos va a soltar, no nos va a llamar
tal vez delante de un grupo de jóvenes o delante de una iglesia o delante de un pueblo que necesita el mensaje y nos va a dejar desamparados. Tal vez muchas personas piensan, ahora que voy a hacer yo al frente de todas estas personas. Y me gustaría mucho también recordar esa historia de Eliseo, cuando el criado dijo, ay, pero ahora sí, tenemos un ejército por delante, ahora sí se nos formó el problema. Pero Dios oró, Eliseo oró y le dijo, Dios, abre los ojos. ¿Verdad? Abre Y los ver ojos. el ejército que está con nosotros, ver todos esos ángeles que van para alrededor de nosotros y la ayuda del Dios Todopoderoso que está sosteniéndonos, que está dando el poder para poder vencer en esa situación, en esa obra, ¿verdad? Porque Dios no nos llama para luego dejarnos ahí tirados y Amén. dejarnos en Sí, el vacío. Claro, y ahí en Amén. medio de eso nos ayuda a desarrollar la Amén. fe también, ¿verdad? Porque como el servir también te ayuda a limpiar el corazón. Uno Amén. tiene que tener fe que Dios está trabajando siempre en eso, ¿verdad? Amén. Amén. Me gustaría Así preguntarte, mismo. hermano Noé, ¿tú crees, en tu opinión, en tu entender, tú crees que el trabajo de Dios o la obra de Dios es lo que nosotros hacemos o lo que hace Dios en nosotros? Pues en primera siempre es lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Amén. Y bueno, la palabra de Dios dice que lo que comenzó en nosotros, en Lo vosotros perfeccionará. la buena obra, la Ujú. perfeccionará hasta De el Jesucristo. día de Jesucristo. Amén. Yo me atrevería a decir que un poco de ambas cosas, porque primero, ¿sabes? Dios no, si en esa obra el Señor nos va a llevar tal vez a cosas grandes, a distintos lugares, o si no el mero trabajo, ¿ven? Lo que nosotros hacemos, pero también es el hecho de lo que Él está haciendo en nosotros en ese proceso, porque por ejemplo Dios me puede llamar para que yo pastore una iglesia y yo estoy obrando, yo estoy trabajando, pero Dios me está ayudando, Dios me está capacitando y Dios está trabajando en mí. Por Amén. ejemplo, un pastor necesita tener paciencia, necesita tener sabiduría, ¿verdad? Necesita tener una fe fortalecida. Y yo pienso que esa obra del Señor es ambas cosas, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace en nosotros. Y tenemos que tener fe en esa obra y en ese trabajo de Dios y en lo que Él está haciendo en nosotros. Amén. Claro. Y hermana Abigail, ¿qué podemos decirle a alguien que se siente que está sembrando en vano, que sus trabajos no están teniendo un fruto? Amén. Muchas veces pensamos de que nuestro trabajo aquí, cuando estamos sirviéndole en la obra del Señor, es en vano. Me ha pasado a mí, ¿verdad? Yo tengo aquí responsabilidad en mi iglesia local. Entonces a veces siento que no veo el fruto que yo quiero, que yo quiero ver. Amén. Entonces a veces yo me frustraba y yo decía, Dios mío, pero estaré haciéndolo bien o estaré, ¿sabes? Estaré dando lo mejor de mí, de verdad estará pasando algo con esto que estoy haciendo. Pero siempre, como leímos en Hebreo 11, tenemos que tener esa fe, ¿verdad? De que no lo estamos haciendo en vano, de que Amén. Dios siempre está ahí, ¿verdad? Con nosotros y está, y tener fe, ¿verdad? De que va a echar el fruto, ¿verdad? Tarde o temprano, siempre tener nuestra confianza puesta en Dios de que aunque nosotros no vemos nada ahora, sí va a echar el fruto. Amén. Amén. Y yo podría decirle que yo creo que una de las estrategias que el diablo usa, ¿verdad? Es poner esas dudas en uno. Cuando uno quiere trabajar en la obra de Dios, el diablo te pone en la mente que tú no vas a poder. O en vano lo vas a hacer porque no vas a triunfar. Y si uno le hace caso a esas dudas, uno puede fracasar, claro. Pero cuando uno entiende eso, que es Dios que nos va a respaldar, que es Dios que nos va a ayudar, uno puede seguir a pesar de las dudas que te ponen. O no tiene que ser el mismo diablo. El diablo puede usar una persona, un familiar tuyo. Te dice, no, en vano es lo que haces. Tú no puedes triunfar. El trabajo que tú haces, tú no lo vas a lograr hacer. Claro, como el desánimo también, ¿no? El desánimo, esa es una de las estrategias que el adversario pone para Amén. que la obra no progrese. Pero mismo. nosotros tenemos que tener fe de que el esfuerzo siempre va a dejar una huella, una semilla, y pues tarde o temprano siempre va a dar un impacto, aunque no de inmediato, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener fe de que esa semilla va a hacer algo en esa persona o en esos corazones. Amén. Amén. Nuestro trabajo no es en vano. No es Hay en que vano. seguir constantemente trabajando. Me gustaría que también fuéramos a Filipenses 1:6, disculpa. Me confirmen con un amén cuando lo tengan. Amén. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gustaría preguntarle, antes de pues, dar un poquito de explicación, ¿qué ustedes consideran, qué ustedes piensan?
cuando escuchan este versículo? Amén. Para mí me trae esperanza y paz, porque yo estoy segura y confiando en Dios de que Él empezó algo en mí, Él lo va a terminar. No me llamó para dejarme tirada, o como Amén. decimos en inglés, stranded, sino que Él me llamó con un propósito y va a terminar esa obra en mí. Amén, y hasta el final. No lo va a terminar aquí en la tierra y luego nos va a olvidar y no, hasta el final, hasta el día de Jesucristo, Él va a perfeccionar esa obra. Entonces a mí me trae paz, me trae esperanza saber de que no estoy perdida, de que no estoy gastando mi tiempo, sino de que tengo un Dios, ¿verdad?, que está trabajando en mí, que la va a perfeccionar y me va a completar. Amén, claro, nos da ese aliento para seguir confiando en Dios, Amén. porque tal y como lo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que aún Dios no ha terminado Ajá. con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que seguir teniendo esa esperanza y sobre todo nunca perder la fe. Amén. 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 Pienso que, no sé si el hermano Enrique quisiera. Sí, desde que cuando uno viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando uno acepta a Cristo, uno lo entrega todo. Uno tiene esa fe. Si le pregunto a ustedes, cuando ustedes aceptaron a Cristo, ¿qué fue lo que vieron? ¿Tuvieron fe primero antes de aceptar a Cristo? ¿Por qué? Porque creyeron que Él vino, murió, resucitó. Amén. Esa es la fe que teníamos nosotros. Amén. Y esa misma fe tenemos que tener en estos momentos. Cuando pasamos por diferentes cosas, pruebas, tenemos que tener esa fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios fue el que nos llamó y hay que usar la fe para poder seguir adelante. Y como ustedes dijeron, el Señor es el que se va a encargar de todo, hacer todo, simplemente confiar en Él, usar nuestra fe, seguir creyendo en Él y Él hará todo el resto. Amén. Pues ahora me gustaría pues más o menos pues resumir más bien todo lo que hemos hablado acerca de este versículo. Como nos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Amén. Y lo que yo al menos puedo entender por este versículo es que a veces nosotros como cuando llegamos a la obra, cuando digamos somos transformados, somos renovados, somos salvos, tal vez nos comparamos con personas de la Biblia, con miembros de la iglesia. Amén. Tal vez vemos al pastor y decimos, o la pastora y decimos, wow, no puedo ser como esa persona. O vemos a Pablo, vemos a tantas personas en la isla y decimos, yo quiero ser como ellos. Y también nos desanimamos porque no estamos viendo ese fruto inmediatamente. Pero tenemos que tener fe, tenemos que confiar que Dios está haciendo un proceso en nosotros. Amén. Tenemos que confiar que Dios está trabajando en nuestro interior, está perfeccionándonos para llevarnos a esa imagen del creyente perfecto. Y lo importante sobre esto es no rendirnos, porque dice que nos va a perfeccionar hasta que Él venga. Amén. Así que esto no va a ser de un día a otro, esto no va a ser, te acostaste y por la mañana ya eres un creyente renovado, que está haciendo milagros, está moviendo montañas. No, esto es un proceso que va en aumento, que va siendo trabajado, ¿verdad? Amén. Sí, porque nosotros vemos a esos grandes hombres, pero hay veces nos olvidamos de ver las pruebas que ellos pasaron. Amén. Tuvieron momentos difíciles, pasaron por diferentes pruebas y podemos ver que ellos no perdieron la fe. Ellos pusieron la fe en práctica, podemos decir. Amén. Entonces, Amén. para pasar en pruebas, es necesario pasar por esas pruebas para poder obtener victorias como esos grandes hombres que acabas Amén. de mencionar. Porque muchas veces nosotros de la noche a la mañana queremos ver resultados así. Amén. Señor, úsame como tal persona, así. Úsame como ese pastor. Pero tú no sabes cuál fue el proceso que ese pastor tuvo que sufrir desde joven quizás. Porque un pastor ya mayor no puedes decir que así él empezó hace un año y mira dónde está. Amén. Esto no es excusa para poder decir cómo estoy bien donde estoy, Ujú. pero más bien me gustó mucho lo que dijo el hermano Enrique, porque estaba pensando y yo me comparaba con todas estas personas y decía, Señor, pero mira lo que hiciste con ellos, ¿por qué no lo puedes hacer conmigo? Y yo digo, la Biblia nos cuenta la historia de ellos, pero no nos cuenta esos momentos en los que ellos sintieron más bajos, lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban sintiendo. Y muchas personas también cuando testifican no nos cuentan todo, ellos cuentan el milagro que Dios hizo, pero a veces no cuentan lo que ellos pasaron, todos esos sufrimientos, todos esos momentos a solas, cómo se sintió, y a veces tal vez no comprendemos cuán realmente sofocante fue ese proceso, ¿verdad? Amén. Pero hay que entender que el Señor está trabajando con nosotros y hay que mantenernos firmes y estables en eso. Y me gustaría preguntarle, más o menos, abrir el tiempo para que ustedes más o menos me expliquen qué significa para ustedes confiar en el proceso de Dios. ¿Qué le entiende o qué podemos entender cuando decimos confiar en ese proceso que Dios está haciendo? Yo pienso que, como dice la Biblia, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Buena, agradable y perfecta. Entonces,
sabemos que los procesos por los que el Señor nos hace pasar es porque están en su voluntad. Amén. Entonces yo pienso que debemos poner nuestra confianza en Dios porque dice que es perfecta. Perfecto es que es intachable, no tiene error, todo ahí, al pie de la letra, todo está perfecto. No hay ningún error, ni hay ningún error, si se pudiese decir así, un error. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios porque Él sabe, ¿verdad? Nuestro futuro. Amén. Entonces nos hace pasar a veces por estas situaciones, por estas pruebas, pero tal vez para limpiarnos, para purificarnos, para, digamos un ejemplo, el hermano Enrique está fallando de este lado, vamos a hacerlo pasar por este proceso para que él, ¿verdad? Por esta situación, para que, ¿verdad? Pueda dar lo mejor de él, para que Dios pueda sacar de él lo que está mal. Entonces pueda llegar a ser lo que Dios quiere que sea, que es como lo que estamos hablando de que el que empezó en nosotros la obra la perfeccionará. Amén. Muchas veces sí, es muy cierto. Muchas veces cuando no pasamos por esos procesos, muchas veces nos acomodamos en nuestro lugar y no queremos que nos muevan o no queremos que nos venga algo para incomodarnos. crecer. Sí, porque si no pasamos por eso, así como dice la hermana Abigail, para mí todo es igual. Me da igual si me quedo aquí estancado. Pero conforme los procesos, uno va ejercitando la fe, uno va usando Creciendo la fe. espiritualmente. Amén. Para mí se puede decir que tal vez en el momento no vimos el proceso que Dios tenía para nosotros. Tal vez no vimos el producto que Dios tenía esperando para nosotros, ¿verdad? Y en el momento decimos, wow, qué proceso más difícil, qué proceso más escalofriante, qué momento de sofocante, ¿verdad? Y no vemos más allá, y entonces estaba pensando que nosotros vemos adelante tal vez un paso, pero Dios ve 20, 30 pasos más adelante, Claro. ve lo que va a pasar, porque nosotros vemos el proceso, Ujú. pero Dios ve el resultado. Y, Ve el y la resultado. palabra del Señor dice en Salmos 37, 5, dice, la versión Reina Valera, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, pon en Él tu proceso, pon en Él tus decisiones, lo que vaya a pasar en tu vida, y confía en Él, o sea, ten fe en Él, y Él va a hacer. Amén. Así que no te Claro. quedes en duda, no te quedes en miedo. Amén. No te quedes pensando como que qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Quién Sino por que ti? confía en Él. Amén. Sí. Claro, y en ese proceso también, como bien lo decíamos, siempre uno tiene que tener esa fe de que es Dios que está trabajando con uno, porque a veces a través de ese proceso desarrolla nuestro carácter. Pablo él señalaba el proceso como señal de que Dios estaba trabajando en él. Amén. Amén. No sé si alguien quisiera comentar algo antes de cerrar. Sí, quizás hay algún amigo o hermano que nos está escuchando o que nos está viendo, ¿verdad? Confíen en el Señor, Amén. que confíen que no todo está terminado. Aprender a usar la fe siempre, porque solo así podemos llegar a conocer más de Dios, porque si nosotros no recibimos todo eso, esas pruebas, esos procesos, nunca vamos a conocer más de Dios. Conforme a eso, nosotros nos vamos acercando más a Dios. Amén. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este programa de Somos la Hora. Espero que te haya gustado tanto como nosotros. Amén. Recuerda que yo no he terminado contigo ni con lo que está haciendo en ti. Y Confía en recuerda, el Señor. amén, confía en el Señor, y recuerda también compartir este episodio y seguirnos en nuestras plataformas de Facebook y YouTube como Somos la Hora Podcast. Amén. Y sobre todo, sigue firme en la fe. Amén. Amén, porque Amén. la obra de Dios sigue en el mundo y sigue en ti. Así Amén. que imagínate qué triste sería que tú te rindas y que la obra de Dios siga y no veas el fruto que Dios tenía para ti, el producto a donde Él quería llevar también. Así que Así sigue mismo. firme, mantente Permaneciendo en el Señor. Amén, permanece en el Señor. Y le voy a pedir al hermano Noé si podría ser quien nos lleve en oración para poder concluir este programa. Amén. Claro que sí. Le damos gracias a Dios porque nos permitió poder compartir un poquito de esto, ¿no? Amén. Y bueno, le damos gracias a Él, amén. Amén. Padre, te damos gracias por habernos Gracias, permitido Jesús. de estar en esta reunión para poder
Señor, compartir un poco, Señor, de tu palabra. Señor, que esta palabra quede impregnado en el corazón de a cada uno, de que lo pueda ver y que tenga un impacto en el corazón de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y recuerda que todos Somos la obra. obra.